8 de enero de 2008. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. Se estaba poniendo el sol. Mi amigo Mike Godom me llamó y me dijo: ¿te apetece que hagamos algo esta tarde? Podemos encender una hoguera en la montaña y quedarnos a charlar un rato. Y yo le dije: claro que sí. Cuando me bajé de la camioneta vi unas luces que se acercaban a gran velocidad. Les pregunté a Mike y a Lance si estaban viendo lo mismo que yo. Y me contestaron que sí, que también lo veían. Vimos una nave pasando del este hacia el oeste. Tenía unas luces gigantescas. Era como una llamarada de magnesio. Te quemaban los ojos con solo mirarlo. Y se movía extremadamente rápido, mucho más rápido que cualquier avión de los que se ven por aquí. Mientras lo mirábamos, vimos que pasaban dos F-16 a gran velocidad persiguiéndolo. Sé lo que es un F-16. He ido a muchas demostraciones y sé cómo es ese avión. Fue increíble. Nos quedamos todos en shock. Era algo que no era de este mundo. Last week, several people in Stephenville, Texas, witnessed what many are calling a UFO. The Air Force has lied about UFOs for 60 years, actually. And this would be in keeping with that. A finales de los 40 y principios de los 50 hubo muchísimos avistamientos por todo Estados Unidos. Estábamos en plena Guerra Fría, por lo que el gobierno tuvo que intentar averiguar lo que eran esos objetos. El gobierno examinó unos 12.000 avistamientos de ovnis. Muchos de ellos son sorprendentemente similares a los que se ven hoy en día. There have been a certain percentage of reports by credible observers of relatively incredible things. Puede que las fuerzas aéreas con su proyecto hicieran un gran esfuerzo para sacar del espacio aéreo este fenómeno, pero no creo que lo alargaran mucho. To this time there is no valid scientific proof that we have been visited by spaceships. Estábamos enterrados en informes y solo queríamos que todo aquello se resolviera. We are not hiding anything. We have nothing to hide. Ese fue el origen del tabú a escala oficial. El ridículo se convirtió en un castigo. Me gustaría obtener respuestas, pero no estoy seguro de que vaya a verlas nunca. We get reports every night. I don't know what the hell it is. Looks like a rotating light around it. I'd like to report a UFO. En 2017, dos compañeros y yo publicamos un reportaje en el New York Times sobre un programa secreto del Pentágono para el estudio de los ovnis. El reportaje salió en portada y tuvo muchísima repercusión. Lo recogieron medios de todo el mundo. Fue como un cambio de óptica para mí como periodista y también para el tema de los ovnis en general. Para la mayoría, esta era la primera vez que se hablaba de una conexión real entre el gobierno y los ovnis. Pero en realidad, fue a finales de los 40 cuando el gobierno empezó a preguntarse qué era todo aquello. Es muy importante tener en cuenta que la Guerra Fría afectó tanto a la percepción de los ovnis como a la gestión militar que se hizo de ellos. Es muy duro para nosotros recordar a día de hoy cuál era la situación, pero era nefasta. Era un combate a muerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Había gente mirando con prismáticos por todo el país, peinando el cielo a la espera del ataque ruso. Era natural que durante la Guerra Fría los ovnis se diluyeran entre esos miedos a los agentes que podían atacarnos en cualquier momento. Air Defense, go ahead. Bravo Hotel 35 Black West. Check, thank you. Entonces, en 1947, cuando estos miedos de la Guerra Fría empezaban a arraigarse, se produjo un avistamiento muy famoso, cuyo protagonista fue el piloto Kenneth Arnold. Ese fue el avistamiento que marcó el comienzo de la era moderna de los ovnis. It all began with an incident which occurred in 1947. On the afternoon of June 24th of that year, Kenneth Arnold made the first report on flying saucers. Kenneth Arnold era un piloto de vuelos privados que estaba buscando un avión militar que se había estrellado tiempo atrás y un día vio en la distancia una cadena de 9 objetos plateados.
Explicó que parecían platos llanos de plata con un corte en forma de luna y que iban a unos 1.600 kilómetros por hora. En 1947 no había nada capaz de desplazarse a 1.900 kilómetros por hora, ni tampoco teníamos aeronaves con ese aspecto. Aterrizó en el siguiente aeropuerto de su recorrido. Contó allí lo que había visto y poco menos que se rieron de él en su cara. Pero cuando aterrizó en el siguiente destino, había reporteros esperándolo. Describió sus movimientos como los de un platillo saltando por el agua. Entonces el reportero dijo, platillos volantes, así los llamaron. Y así los hemos llamado hasta ahora. Como consecuencia del informe de Kenneth Arnold, empezaron a entrar cientos y cientos de informes a las fuerzas aéreas cada día, y las fuerzas aéreas no podían ignorarlos. Esto fue en plena Guerra Fría, por lo que el ejército se puso a trabajar para averiguar qué eran estos objetos. El general Twining veía este fenómeno como una posible amenaza para nuestro país. Escribió un famoso informe en el que decía: el fenómeno reportado es real, ni imaginario ni ficticio. Esas eran palabras mayores en boca de un general de las Fuerzas Aéreas en el verano de 1947. El informe de Twining marcó el comienzo de una era en el que las fuerzas aéreas se involucraron en profundidad en el problema de los ovnis. El gobierno tuvo que tomar partido y decidir si iba a participar en lo que tenía que ver con el fenómeno y, de hacerlo, hasta qué punto lo haría público. Esto siguió así durante décadas y tuvo un impacto en todos los casos que fueron llegando en estos años. El caso del ovni de Stephenville, Texas, me resulta muy interesante. En 2008, un objeto volador no identificado fue observado desde abajo por un gran número de personas. Cuando lo vimos tenía 7 luces a lo largo por la parte de atrás que parpadeaban sin un orden establecido. Según se acercaba a Stephenville, estas luces se iban colocando en forma de arco. Y justo después, las luces se convirtieron en una llama que a mí me pareció que estaba contenida dentro de una caja rectangular. Alguien comentó que era tan grande como un supermercado, y yo le respondí que era más grande que un supermercado normal. El interés del caso Stephenville reside en que, en un periodo de 4 horas, se recibieron decenas de llamadas informando de este objeto, y en todas las llamadas se describía lo mismo. Eso pasó hace 12 años y pico, casi 13. Y aún sigo pensando en ello. Seguimos intentando descubrir cuál fue la causa. Tenía 2 luces rojas muy grandes y muy brillantes y una luz blanca en el centro. Y llevaba 2 cazas militares detrás. Todos los del pueblo lo vimos. Corrían como demonios, pero no eran capaces de alcanzarlo. Había unos cazas persiguiendo las luces, pero no podían cogerlas. Y de repente se fueron. Fue muy rápido. ¿Tú qué piensas que era? No sé lo que era, pero no era un avión. Después de aquello hablé con unas 200 o 300 personas que lo habían visto. Comerciantes de la zona, gente del ayuntamiento, policías, pero nadie me supo decir lo que vio esa noche. Así que llamé al Stephenville Empire Tribune para preguntar si alguien había visto algo y la editora me puso en contacto con una periodista del periódico llamada Angela Joyner. Me entrevistó por teléfono y empezó a indagar para ver si podía descubrir lo que habíamos visto. Estaba decidida a dar con la verdad. Mi nombre es Sarah Vandenberg y fui la editora jefa del Stephenville Empire Tribune durante 14 años. En 2008, Steve Allen y unos amigos suyos vieron unas luces extrañas y llamaron al periódico y hablaron con Angela Joyner. Angela Joyner era una de mis redactoras del periódico. Por desgracia, Angela falleció a causa del COVID el año pasado. Angela era una persona súper divertida, pero se tomaba muy en serio su trabajo. Era buena, escribía genial, era muy buena periodista. Steve Allen me llamó y me dijo: hola, tengo una historia para ti. Y noté hablando con él cómo le cambiaba la voz, cómo le cambiaba el tono. Me hablaba con sinceridad cuando me lo describía.
supe que ese hombre vio algo muy grande. Tras la llamada de Steve Allen, me pasó el artículo y me dijo, esto ha pasado, ¿qué te parece? ¿Tenías algún reparo en aquel momento a la hora de publicar eso? Sí, claro, lo primero que pensé fue en unos muñequitos verdes bajando de una nave. Era como de broma. Me preocupaba como periodista que no me tomaran en serio. Me daba miedo que de alguna manera mi reputación se viese dañada. Así que le dije, escríbeme algo, déjalo en mi mesa mañana por la mañana y luego hablamos. Este avistamiento sucedió en la zona donde viven nuestros lectores y pensé que a ellos les gustaría. A nuestros lectores les encantaría. Porque es que conocían a la gente del artículo. Esa es otra. Así que sí, esa fue una de las razones por las que seguí adelante. ¿Y luego? Y la editora se fue temprano. Eso córtalo. Pero fue así. A la mañana siguiente tenía el periódico en la puerta. Lo cogí y en la parte de arriba ponía avistamiento de ovnis en el condado de Eraz, en un tamaño de fuente enorme, un titular enorme. El día anterior, al irme yo, Angela y la editora rehicieron la portada y la pasaron a imprenta. Yo no tenía ni idea, casi me da algo allí mismo. No me podía creer que lo hubieran hecho por la noche. 2 horas después recibo una llamada de mi editora. Había sido un bombazo. Habíamos vendido todos los ejemplares. Esa fue la primera señal de que a la gente le interesaba el tema. Ponte un casco, tío. Cómprate un casco. El artículo generó mucho entusiasmo. Muchas tiendas vendían camisetas, se hacían también en el instituto. Los críos se lo pasaban muy bien. Stephenville may be typical, but what's happening in the skies above it is a whole nother story. It kind of is the talk of the town right now. Angela Joyner is a reporter with the town's newspaper. She's now on the strangest and possibly the biggest story of her life. Pasó de ser un artículo de periódico local a una locura total descontrolada. Empecé a recibir llamadas de todo el mundo. Brasil, Japón, Reino Unido. Me llamaron de la CNN y de un montón de cadenas más para entrevistarnos. Lo curioso del caso Stephenville y otros casos similares es que pese al número de testigos que vieron esa nave gigantesca, nadie en posición de autoridad vino a investigarlo. No era el caso de lo que sucedía en los años 40 y 50, cuando había un programa de investigación de las fuerzas aéreas en marcha. Here is a picture that was released just today. It shows 4 luminous objects in formation in the sky over Salem, Massachusetts. Now here on this map are pinpointed locations where some 30 saucers have been sighted and are still unexplained. En 1949, el ejército empezó a analizar los informes sobre ovnis que habían ido recibiendo las fuerzas aéreas. Headquarters, United States Air Forces issued a directive for a detailed study of flying disc reports. El programa se llamó inicialmente Proyecto Sign, luego se convirtió en el Proyecto Grudge y más tarde se le llamaría Proyecto Libro Azul. El Proyecto Libro Azul se desarrolló en la oficina más cochambrosa de la sede de las Fuerzas Aéreas de Wright-Patterson. Tenían una cafetera estropeada, tenían un par de mesas, un mapa colgado en la pared y poco más, pero tenían su propio sistema. El Proyecto Libro Azul nació de la buena fe del gobierno de ir recogiendo informes y de investigar los casos. Cuando había algún caso grande, mandaban a alguien a hablar con los testigos. Las fuerzas aéreas remaban bastante a favor del Proyecto Libro Azul. Major Quintanilla, what are the objectives of Project UFO? First of all, to try to determine if the UFO phenomena presents a threat to the security of the United States. And second, to determine if the UFO phenomena exhibits any technological advances. Además de contar con el personal militar, las fuerzas aéreas consideraron necesaria la opinión de algún científico fiable como apoyo a su investigación. Is it in the realm of possibility that there are spaceships someplace in this universe? Well, if you put it in the word, use the word possibility and not probability, then I would have to say, I think as any scientist would have to say, it is certainly possible, yes. J. Allen Hynek era un amable profesor de la Universidad de Ohio. Su trabajo consistía en estudiar todos los informes sobre ovnis que estaban recibiendo las fuerzas aéreas y tratar de descifrar lo que estaba pasando.
El proyecto Libro Azul investigó unos 12.000 avistamientos de ovnis. Muchos de ellos muy similares a los que vemos hoy en día. Naves con formas parecidas, a veces con el mismo color, sobrevolando zonas, desplazándose a velocidades hipersónicas. Había múltiples casos así. Trabajando en el proyecto Libro Azul, Hynek se dio cuenta de que el 80% de los casos tenían explicación. Pero también se dio cuenta de que había un 20% residual de esos casos para los que no había ninguna explicación. Allen Hynek llegó al proyecto con una actitud negacionista de los ovnis, pero fue suficientemente honesto como científico para decir: un momento, estoy viendo informes que dicen que no es tan fácilmente explicable. Puede que las fuerzas aéreas con su proyecto hicieran un gran esfuerzo para sacar del espacio aéreo este fenómeno, pero no creo que lo alargaran mucho. Yo creo que acabaron engullidos por tanto informe. And we looked out the window, and there was this black cigar-shaped object. And it approached us, and it turned a blue-green, brilliant light. Balls were ahead of us, and all of a sudden they zapped away from us. This is the Kremlin. Russia today is regarded as a grave threat to our nation, to our freedom, to the peace of the world. Durante los años 40 y 50, las tensiones con Rusia iban escalando. La Guerra Fría había alcanzado tal intensidad que existía un miedo real a que el fenómeno de los ovnis pudiera ser aprovechado. El gobierno estadounidense temía que su adversario pudiera falsear avistamientos para que estos ocupasen toda la parrilla televisiva y así poder desplegar un ataque sorpresa. La idea no era que los ovnis fueran un problema en el sentido de que los aliens fueran a atacarnos. El problema de los ovnis era un problema sociológico y eso requería de un estudio diferente. The CIA entered the picture by convening a panel of top scientists to examine the UFO phenomena. The thinking was that the enemy could exploit UFOs as a decoy in the preparation for an attack on the United States. 5 outstanding scientists and various Air Force and CIA representatives were to meet. Among the panel members was J. Allen Hynek. En 1953, la Agencia Central de Inteligencia compuso un equipo científico liderado por un reputado científico llamado Robertson para examinar este fenómeno y sus implicaciones. El panel Robertson fue un grupo de científicos designados para intentar dar con la forma de aplacar el interés público en los ovnis. El Dr. Hynek estaba en el panel Robertson en calidad de entrevistador de testigos. The panel members were seated around this table. It was a rather somber and impressive occasion, actually. La misión que se le asignó al panel Robertson consistió básicamente en hacer que la gente dejase de enviar informes sobre ovnis. Propusieron 2 métodos para aplacar el entusiasmo del público. El primero era a través de un desmentido y el segundo a través de la educación. Había que explicar los ovnis a la gente con discursos más alejados de lo extraordinario. Fue un momento muy importante en la evolución de la gestión que el gobierno iba a hacer con este tema. Ese fue el origen del tabú a escala oficial. Se convirtió casi en una política. El ridículo se convirtió en un castigo. La conclusión del panel Robertson pareció afectar en gran medida al proyecto Libro Azul. El proyecto empezó a despachar todos los casos que podía y a veces a dar explicaciones ridículas solo para poder dar una respuesta y quitarse el muerto de encima. El trabajo de Hynek pasó a ser leerse los informes sobre avistamientos y tratar de darles explicaciones lógicas. Cometas, meteoritos, estrellas fugaces, parhelios, eclipses. I would say the great majority are balloons, meteors, satellites, aircraft seen with the sun glinting off of them, generally quite usual things seen under unusual circumstances or surprising circumstances. El Dr. Hynek hizo su trabajo minuciosamente. Allen era un hombre que intentaba darles a las fuerzas aéreas lo que querían. Hynek siempre tenía una pila de informes sobre su mesa y les iba dando explicación uno por uno. Si un informe decía probable avión comercial, tachaba el probable y dejaba el resto, porque lo decían los testigos. Era una especie de insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense. Hynek aceptó ese trabajo para ganar un dinero extra. Era un profesional humilde con una familia que aumentaba. No iba a rechazar un trabajo.
Pero por detrás, Hynek se dio cuenta de que este era un problema científico. Lo que no iba a hacer era decirlo públicamente. No quería hacerlo porque no era lo que las fuerzas aéreas le habían pedido que hiciera. Aunque tuvo lugar en 1953, el panel Robertson fue tan potente en términos de voluntad de desmentir y de ridiculizar, y en el deseo de educar a la gente para que interpretara los ovnis de otras formas, que su legado continuó durante décadas, afectando a casos como el de Stephenville y a otros de aquella época. Vale, prevenidos. La semana pasada varias personas de Stephenville, un pequeño pueblo de Texas de unos 15.000 habitantes, avistaron lo que ellos aseguran que era un ovni. En Selden, Texas, está Steve Allen. También se encuentra allí Angela Joyner, redactora del Empire Tribune, el periódico local de Stephenville. Angela, ¿qué te han contado los testigos? Lo que me repiten todos sin parar es lo brillantes que eran las luces. Por eso creo que los testimonios tienen solidez. Fue Angela la que empezó a indagar. Se comprometió de verdad con averiguar lo que vimos y lo que pasó. Y casi la consume. Lo más increíble de los avistamientos de Stephenville fue que los testigos decían haber visto unos cazas F-16 persiguiendo estos objetos. Oí un ruido muy fuerte. Salí por la puerta principal y vi unos cazas persiguiendo las luces. Angela quería saber qué sabían las fuerzas aéreas sobre los F-16 que vimos nosotros. Así que se puso en contacto con la estación aeronaval de Fort Worth y habló con el comandante Carl Lewis. Y el comandante Carl Lewis le dijo que no había enviado ninguna aeronave a nuestra zona aquel día. En aquel momento se nos negó la verdad, y el ejército no parecía dispuesto a recibir nuestras preguntas. Entonces, pasados 10 días, el ejército publicó una nota de prensa. En un giro de guión que parece sacado de Expediente X, las fuerzas aéreas admiten haber enviado los F-16 para sobrevolar Stephenville la tarde del 8 de enero. El comandante Carl Lewis afirma que hubo un error de comunicación interna. Fue un error inicialmente reportado que tratamos de corregir lo más rápido posible. La historia se agrandaba, pero las fuerzas aéreas no decían por qué enviaron esos F-16 a la zona. Angela Joyner considera que el reconocimiento de que sí habían mandado los cazas, tal y como aseguran los testigos, da un vuelco a toda la historia. El ejército saliendo ahora con esto lo que consigue es echar más leña al fuego. Está diciendo, vale, pasa algo, pero no sabemos qué es. Pensamos que este intento de dar explicaciones fue terriblemente extraño. Teníamos más preguntas que respuestas. UFO reports, hoax or serious sightings, wind up here at Wright-Patterson Airfield in Dayton, Ohio. The Air Force Investigative Unit is known as Project Blue Book. Cuando se formó el panel Robertson, el proyecto Libro Azul estaba investigando informes de civiles como medio para aplacar la preocupación pública. Por ejemplo, en Michigan, llegó un momento en que una zona registró una grandísima cantidad de avistamientos. Y Walter Cronkite, la voz de la verdad para muchos estadounidenses, cubrió la historia. The Great Flying Saucer Mystery of 1966 began here, near Dexter, Michigan, late in March. As I turned around to come back on the porch, I looked to the north of me and looked like a fallen star. Meteor, it was red and kind of coming down. And Frank Manner's UFO remained over his swamp more than 4 hours. 40 miles away, another swampland and another UFO sighting. I believe I saw it, but I can't fathom it because it seems so unreal. Tuvo muchísima repercusión nacional. Todo el mundo pedía que el proyecto Libro Azul resolviera el caso. Por eso recurrieron a Hynek. Su jefe del proyecto Libro Azul le dijo, vete para allá y pon un poco de cordura. The Air Force sent its chief scientific consultant on UFOs, Professor J. Allen Hynek, to check the Michigan sightings. Illusion of motion frequently is given by the fact that a little bit of swamp light appears here, it goes out, another one appears over here, that goes out then, but the illusion as viewed from a distance is that the objects have moved back and forth. And sometimes this gas will gather into a ball and actually float away.
Allen hizo unas desafortunadas declaraciones sobre que esos avistamientos podían ser debidos a unos gases de pantano, y los testigos quedaron muy decepcionados, vamos a decir. La gente de Michigan pensó que Hynek se estaba riendo de ellos y dejándolos de locos y chiflados. A Hynek le explotó todo en la cara. They think you're a nut. Tell you the truth, that's just what they figure you are. And I'm not going to take it no more. I don't want nobody down in here. I just leave me alone. Cuando Hynek salió con la explicación de los gases de pantano, nadie sabía si lo pensaba de verdad o no. Pero ahora sabemos que, trabajando para las fuerzas aéreas, tenía que comprometerse a desacreditar avistamientos como este. Este fue un punto de inflexión. La gente ya estaba harta de este tipo de explicaciones peregrinas para estos fenómenos. Después del incidente de los gases de pantano, el público estaba enrabietado. Incluso hubo miembros del gobierno que salieron a hablar. We've had several incidents in Michigan that many reliable citizens felt were sufficient to justify some action by our government and not the kind of flippant answer that was given by the Air Force where they passed it off as swamp gas. Gerald Ford, que era congresista por Michigan en esa época, consideró que no habían tomado en serio a sus representados. Gerald Ford escuchó a sus electores y decidió que debía solicitar audiencias al Congreso. I think the American people would be more assured that there were or were not if such a public hearing was held. El 5 de abril de 1966, Harold Brown, secretario de las Fuerzas Aéreas, y J. Allen Hynek entraron en el edificio del Capitolio para responder preguntas sobre las investigaciones del proyecto Libro Azul. We have not been hiding anything. The investigations have been made public. The explanations of those where there is a clear explanation have been made public. Trajeron al secretario de las Fuerzas Aéreas y solo tiró balones fuera. Pero llegó el turno de Hynek y él sí dio unas declaraciones propias que no había compartido con nadie. Dijo: miren, tenemos que financiar un estudio científico que nos diga si hay que seguir investigando o no. How many really mysterious incidents are there that you'd like to go back and look at again? Well, as I mentioned in the hearings this morning, I have picked some 20 cases. I think those I would recommend that they be looked at quite closely. Scientist has to keep open-minded on an investigation, a scientific one, without fanfare, a quiet look at the data, I think is in order. Hynek era escéptico al principio, pero con el paso de los años fue viendo que sí había algo detrás de esto. Hynek empezó a pensar que la manera de saber más sobre este fenómeno pasaba por una mejor investigación científica, y esto fue lo que hizo en Stephenville, Texas. Buenas tardes a todos, me llamo Steve Hadiens y soy investigador de la MUFON. Hemos venido a investigar este acontecimiento extraordinario. Tenemos con nosotros a nuestro vicedirector, que viene de Waco, Dave, y al director de investigación, Robert Powell. Mi nombre es Robert Powell. Me formé en química y trabajo en la industria de los semiconductores como jefe de ingeniería. En enero de 2008, yo era el director de investigación de MUFON. MUFON es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación que se desplazó hasta Stephenville con múltiples investigadores y se puso a tomar declaraciones. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Hablé con personas clave como Angelia Joyner, Steve Allen y Leroy Gaitan. Leroy fue quien me dio la mayor descripción de lo que le pasó ese día. Me bajé del coche y vi unas 10 o 12 esferas fluorescentes. Se movían muy rápido y de pronto pararon. Y luego llegó un momento en que explotaron. Pero lo más sorprendente fue que me quedé unos 30 segundos mirando y vi pasar 2 cazas. Después de entrevistar a Leroy, lo primero que decidí hacer fue consultar los datos del radar. Solicité esa información a través de la Asociación de Libertad de Prensa y me llegó a las 8 semanas. Y era increíble. Buenos días.
Mi nombre es Robert Powell y soy el director de investigación de la organización MUFON. Hemos obtenido información del radar de la Administración Federal de Aviación de la zona de Stephenville. Para hablar de ella, me apoyaré en esta pantalla de aquí. Una de las primeras cosas que busco al recibir la información es la presencia de los F-16. Y veo que sí, que cuadra con la hora a la que Lee Roy dice que pasaron. Luego busco objetos desconocidos y encuentro a 3 kilómetros al sur de su casa, tal y como lo describió él, objetos en el radar que aparecen inmóviles, lo que él me dijo. Y luego, la parte más interesante es que en el radar, estos objetos, que estaban quietos encima de su casa, aparecen en la siguiente señal al noroeste hacia Stephenville, habiendo viajado a una velocidad mínima de 3.000 kilómetros por hora. Eso estando quietos previamente. No tengo manera de saber lo que eran. Lo único que puedo decir es lo que no eran. No era ningún tipo de aeronave, porque ninguna aeronave es capaz de planear, moverse a una velocidad de 3.000 por hora a baja altura, pararse y volver a planear. Es algo que nosotros no podemos hacer. Hay muchísimos avistamientos de ovnis. La gran mayoría tienen una explicación. Pero luego están los avistamientos masivos de objetos altamente inusuales. Y en estos casos, la gente merece que se abra una investigación oficial. Después del caso de los gases de pantano, el gobierno decidió fundar un programa universitario de investigación sobre el fenómeno ovni. Por aquel entonces las fuerzas aéreas estaban buscando la manera de librarse de investigar los ovnis y de dar la cara después. Así que se compuso un panel científico en aras de realizar una investigación formal y aclarar el asunto, liderado por el Dr. Robert Condon. The Air Force has turned to the University of Colorado to investigate unidentified flying objects. And they've asked Dr. Edward U. Condon to head the project. How do you propose to go about studying this particular phenomenon? We'll pick certain selected cases that seem especially interesting and go out and try to learn more about them in those few in greater depth. Al tío que dirigía el proyecto, el profesor Edward Condon, no le interesaba el tema y hubo que ponerlo al día. Así que teníamos a un profesor que no estaba buscando un proyecto al que le asignaron un proyecto. Y no salió bien. Revisaron 59 casos y armaron con eso un estudio de cerca de 1000 páginas. Uno de los casos revisados fue el ocurrido en McMinnville en 1950. Creo que fue el caso en el que un granjero y su mujer le hicieron una foto a un objeto con forma de disco que sobrevolaba su granja. La fotografía de McMinnville, tomada por una humilde pareja en una zona rural remota, no acabó en la prensa. Mostraba claramente un ovni en blanco y negro a unos 250 metros de ellos. Esto es lo que el informe Condon dijo sobre el avistamiento de McMinnville. Este es uno de los contados informes de avistamientos en los que todos los factores investigados, geométricos, psicológicos y físicos, parecen indicar claramente que un objeto volador extraordinario voló a la vista de 2 testigos. Y luego hay otros casos descritos en formas muy parecidas. Cuando el informe definitivo salió, el texto principal dejaba la puerta abierta a la posibilidad de que los ovnis fueran reales. Pero el final del informe lo escribió el propio Condon. El doctor Condon básicamente dijo: ha llegado la hora de que el gobierno se lave las manos con este tema. Esto fue casi lo único que leyó la gente. El informe Condon concluyó en 1969 que esto no suponía un problema de seguridad nacional. No había señal alguna de conexiones extraterrestres y no parecía que fuera necesario continuar estudiando el fenómeno científicamente. El Dr. Robert Condon era una persona que negaba enérgicamente la idea de que fueran naves alienígenas procedentes del espacio exterior. No tenía dudas. Pero es seguro que el Dr. Condon ni siquiera se molestó en leer los informes ni la documentación. Se limitó a escribir sus conclusiones porque era lo que las fuerzas aéreas le habían pedido. Condon fue la estocada definitiva para el proyecto Libro Azul. Las fuerzas aéreas llevaban estudiando casos de ovnis más de 15 años. Estaban hasta arriba de informes. Estaban frustrados y solo querían quitarse el muerto de encima.
El resultado fue que las fuerzas aéreas dijeron, mira, no tenemos por qué seguir con esto, así que aprovecharon la ocasión para dar carpetazo al proyecto Libro Azul. Poco después, el doctor Allen Hynek renegó de todo el proceso y de la gestión que se había hecho del asunto. Some of us who followed this whole phenomena became interested in the Condon Report. What's your feeling about that? Well, my feeling is that the Condon Report was a travesty on science. You don't feel they presented a fair picture? The Condon Committee was unable to explain 1/4 of the cases that were submitted that they studied. Our guest tonight is one of the world's foremost authorities on unidentified flying objects, Dr. J. Allen Hynek. Cuando el proyecto Libro Azul se cerró en 1970, Hynek se sintió libre de decir y de hacer lo que él quisiera en lo tocante a los ovnis. El doctor Hynek trabajó casi 2 décadas en el proyecto Libro Azul. Durante ese tiempo y con toda la información recogida, los casos seguían en ese ratio de 80-20. Era capaz de explicar el 80% de los casos, pero no era capaz de explicar el otro 20%. Y eso había empezado a preocuparle. Era científico y había identificado un patrón que pensó que significaba algo. If these things didn't fit patterns, then there's no way of studying it. But when you get reports from Australia, Japan, France, then you have to say, well, either there's a virus going around that's causing everybody to become crazy at the same time, or there's something to it. Hynek ya era libre para empezar a investigar los ovnis de la forma en que él quisiera. Me alegro mucho de que esté haciendo esto, porque no hay muchos periodistas que se lo tomen en serio. Ya. Me alegro mucho. Se me acerca mucha gente para darme las gracias por escribir sobre ello, como lo haría sobre otros temas. Pero luego empezaron los nuevos juicios. Y el publicista y la editora, que me dieron luz verde, ya no quieren seguir por ahí. Quieren normalidad. Hay quien dice que te echaron, otros dicen que ya tenías pensado marcharte. ¿Cuál es la historia real? Me lo dijeron ellos. Me pidieron que dejase de cubrir noticias sobre ovnis. Así que un día entré y mi ordenador no estaba, mis archivos no estaban y llamé a la oficina de mi editora y no fue una escena agradable. Me pidieron que cogiera mis cosas y me marchara, y así lo hice. Por desgracia, después de la marcha de Angela nunca volvimos a hablar. Odio que todo aquello nos separase. Pero pasó. Ya no pudo volver a hacer su trabajo. Y eso le quitó la vida. A nuestros lectores les encantaría. Y la editora se fue temprano. Eso córtalo. Pero fue así. No había visto esto, qué gracia. Es muy divertido ver esto y... Perdón. Es que hacía mucho que no veía a Angela. Le apasionaba este tema. ¿Y sabes qué? Miro atrás y veo lo equivocada que estaba yo. Pensaba que era más lista y me equivoqué. Porque ellas fueron capaces de ver algo que yo no supe ver. Y a la gente le encantaba este tema. Nunca se lo he contado a nadie, pero un año después de que esta historia quedase enterrada, fui a llevar a mi hija a gimnasia una tarde. Era de noche y vi exactamente lo mismo que había descrito la gente un año antes. Una cosa grande con luces, luces brillantes que ocupaban todo el espacio en línea recta y que desaparecieron. Se me pone la carne de gallina de solo acordarme. Pensé, madre mía, esto es sobre lo que llevamos un año escribiendo, con lo escéptica que yo era y ahí estaba. Fue un momento muy raro, eso seguro. Al día siguiente, en la oficina, no tenía pensado decir ni una palabra de lo que había visto, pero recibimos decenas de llamadas aquel día de gente diciendo, Dios santo, creo que lo he vuelto a ver. Entonces fue cuando pensé, vale, pues igual sí que hay algo, pero me costó. Pienso que el gobierno debería trabajar en ello por descontado. Lo que pasó en Stephenville, en el condado de Erath, fue lo bastante grave como para atraer la atención del gobierno. De verdad lo creo. Y también creo que saben un montón de cosas más de las que nos dicen. Eso seguro.
Please welcome from the Center of UFO Studies in Evanston, Illinois, Dr. J. Allen Hynek. Dr. Hynek. En los años que siguieron, J. Allen Hynek se convirtió en un héroe que abogaba por el estudio de los ovnis. El doctor Hynek se dio cuenta de que estaba ante un grave problema. Estos objetos bajaban hasta nuestras bases, a nuestras instalaciones nucleares. Pensé que nos estaban atacando. 2 o 3. No tenía ni idea.